Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Vale. Me sale la carta de la sacerdotisa, mi querido Acuario. Es una carta buena, es una carta de sabiduría, es una carta que nos dicen, en estos momentos Acuario está en un nivel superior. Nada ni nadie podrá contigo, especialmente nadie te va a ver la cara, ya sabes de qué, ¿no? Vale. Las sacerdotisas, mi querido Acuario, nos recuerdan de que tú ya estás preparado, preparada, posiblemente para tomar lo que es una decisión o para emprender algo nuevo en tu vida. La carta de la sacerdotisa también me dicen, cariño, que tú eres una persona muy inteligente, muy capaz. Si a lo mejor existen personas que quieren ir de listos con ustedes, tú automáticamente, cariño, le vas a hacer, como se dice, un alto. Un alto. Vas a encontrar la palabra correcta, vas a encontrar el momento correcto para poder dejar en claro lo que te gusta o no te gusta de una persona, mi querido Acuario. Es una carta maravillosa. Es una carta de triunfo, corazón. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Es una carta de sabiduría. A ver, Acuario. Vamos a ver signos. Me sale Leo, Aries, Virgo. Cierras con un Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Acuario. La letra F, la letra H, la letra G, la letra E, la letra O, J y A. Continuamos con el mazo. A ver, ¿por qué me sale la carta de la sacerdotisa para mi querido Acuario? ¿Por qué me sale la carta de la sacerdotisa? Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Al costado, la carta del 5 de bastos. Cuando se pierde la confianza, se pierde la confianza. Sí, mira. No sé por qué siento, Acuario, que posiblemente puede ser que tú como que empezaste a confiar en una persona o de repente esta persona te pidió lo que es una oportunidad, etcétera, etcétera. Pero por algún motivo, Acuario, como yo siempre digo también esa frase, la cabra siempre tira para el monte. Y puede ser que tú, en estos momentos, luego de reflexionar, de recapacitar, te das cuenta que esta situación no tiene ni pie ni cabeza, o que esta persona pues simplemente nunca va a cambiar. ¿Vale? ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí hay una sirena y al costado hay un náufrago. Esta sirena es como que estuviera esperando que aparezca alguien para que pueda rescatar a este náufrago. A pesar que la sirena no puede estar mucho tiempo fuera del mar, fuera del agua, ¿no? Porque si no le afecta. Y aquí tenemos lo que es la carta del 5 de bastos. Aquí hay dos personajes que no se miran, mi querido Acuario. Y hay muchas nubes, muchas inseguridades, mi colágeno. ¿Qué me están diciendo? Mientras que tú, posiblemente confiando que esta persona ahora es diferente, o tú de repente has hecho sacrificios en tu vida por él o por ella, él o ella, corazón, pues simplemente te ignora o no está valorando todo lo que tú estás haciendo por esta comunicación, por esta relación, mi querido Acuario. Estás decepcionado. Pero, como tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa, tú te vas a tomar las cosas, como se dice, de una manera racional. Ya no quieres dramas, ya no quieres escándalos, simplemente ya tienes las cosas claras. Simplemente te has sacado la venda de los ojos, mi querido Acuario, sin dramas. Tú lo que vas a hacer, Acuario, o ya lo estás haciendo, te estás alejando lo que es en silencio.
Ya no vas a volver a caer otra vez en la tentación. Ya no vas a confiar en esta persona. Vas a apostar por ti. Vas a empezar a hacer cosas por ti, Acuario. Y vas a crecer tanto lo que es en la parte personal como también lo que es en la parte profesional. Porque dices, ¿para qué voy a estar perdiendo mi tiempo con ellos si no me aportan nada? Yo también tengo derecho a ser feliz. Y claro que tienes derecho a ser feliz, Acuario. Pero parece como que tú de repente pensabas que ellos iban a cambiar. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la torre y al costado la carta del 2 de copas. Si tú, mi querido Acuario, en algún momento posiblemente me dices, Richard, yo inclusive, Richard, en plan ingenuo, yo inclusive pensaba que nosotros pues somos almas gemelas, llamas gemelas por destino, que aunque nosotros estemos separados o de repente no nos hablamos, el destino se va a encargar de que volvamos a estar como una familia feliz, etcétera, etcétera. Pero no, tenemos la carta de la torre, cariño, y no porque tú no quieras, sino porque ellos ponen una gran barrera. Vamos a suponer, mi querido Acuario, que esta persona, vamos a suponer que tiene su pareja o se estaba divorciando y te dice, dame un año de plazo. Y da la casualidad que sigue viviendo en casa de su ex. También. O de repente tú pensabas que esta persona por los hijos iba a cambiar y no. La cabra siempre tira pa'l monte, Acuario. Siento que muchos de ustedes, es cierto que hay una conexión. Es cierto que a lo mejor quizás es de tu mismo signo, también puede ser. O de repente tú has sentido que es tu alma gemela. Pero sin embargo aquí, si te das cuenta, estas dos gemelas se dan la espalda y detrás hay una cruz. Quiere decir, mi querido Acuario, que tú dices, Richard, se acabó. Se acabó, ¿vale? Si hay hijos, solamente van a tener trato por los hijos. Si no hay hijos, cariño, tú me dices, Richard, a otra cosa mariposa. Lo quiero, lo amo. Me hubiera gustado que las cosas sean diferentes, pero veo que no se puede más. No puedo arrastrar a una persona que cambie. No, no lo hagas. No lo hagas porque la persona es como es, Acuario. La persona no va a cambiar. Aquí yo siento, Acuario, que tú simplemente renuncias a esa conexión. Sea de alma gemela, sea de amistades, sea de pareja, pero tú vas a apostar por ti, Acuario. Siento, Acuario, que tú quieres hacer las cosas bien ahora. Siento que tú quieres un cambio, Acuario. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas. Pero bueno, como yo siempre digo, cariño, ahora que tú prácticamente lo haces, lo pones un parche, esta persona se siente ofendido. Esta persona, inclusive corazón, va a intentar desquitarse. Es como que estuviera buscando venganza. ¿Por qué Acuario ahora me ignora? ¿Por qué Acuario ahora no me hace caso? Seguro que está con otro, seguro que está con otra. ¿Te acordarás? ¿Te acordarás, mi querido Acuario, que este hombre o esta mujer te va a reclamar? Te va a reclamar. ¿Te acordarás que esta persona que si tú empiezas a rehacer tu vida, te va a reclamar, te va a hacer quedar mal con la persona que estás conociendo? Va a hablar mal de ustedes, a pesar que ellos son los malos. No les gusta perder, Acuario, pero se toparon con la horma de su zapato. Se toparon, cariño, como se dice, con el muro de Berlín, corazón. Acuario, siento, mi querido Acuario, que esta persona va a intentar por todos los medios hacerte quedar mal. Inclusive con la familia. Con su familia da igual, ¿vale? Porque al fin y al cabo, mi querido Acuario, la familia siempre va a tirar para la familia, aunque ellos sean malos o malas. Entonces da igual. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Luego que lo fastidia, luego que prácticamente te ha hecho quedar mal y te ha causado bilis, esta persona va a buscar terceras personas para que intervengan. A lo mejor
personas que conocen vuestra historia van a estar hablando de él o de ella. Mira que está preguntando por ti, mira que esta persona mira tus estados, el otro día pues simplemente estaba escuchando una música que yo recuerdo que vosotros dos pues lo escuchaban, etcétera, etcétera. Esta persona, como ve que ya no puede contigo, como ve que prácticamente tú tienes las cosas claras, esta persona va a buscar ayuda. Por favor, habla con Acuario, por favor, siempre comenta de mí, para que Acuario pues piense en mí, etcétera, etcétera, cariño. Va a buscar terceras personas. Pero tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. Prácticamente tú ya te has desengañado. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo, para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí, Leo. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario, corazón. El oráculo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Dice, verdad. El número 70 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. Como yo siempre digo, Acuario, no se puede tapar el sol con un dedo. No. Hay una gran verdad que sale a la luz. Hay una gran verdad. Y esa verdad, mi querido Acuario, es el principio para que tú vayas en busca de tu felicidad, o es el principio de tu nueva vida. Nueva vida. Porque mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje que inclusive tiene como si fuera una piedrita preciosa, como el tercer ojo. A lo mejor hay un grupo de ustedes que ya estaban sospechando algo. Acuario, eso va a salir a la luz. Y aquí, si te das cuenta, al fondo hay un camino. Y al fondo hay una avestruz, cariño, ¿vale? Entonces, siento, mi querido Acuario, que esta verdad que sale a la luz es el principio para un cambio. A lo mejor tienes que cambiar de casa, a lo mejor tienes que cambiar de país, o tienes que retomar aquello que tú has dejado inconcluso por esta situación. Acuario, ¿vale? Pero algo sale a la luz. Vamos a continuar, corazón. El tarot Z, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Al costado, la carta del 5 de copas. Al final, el cazador será casado, mi querido Acuario. ¿Por qué? Esta persona que iba de listo, que se creía, yo que sé, la última chupadita de mango, corazón, esta persona, mi querido Acuario, mira, esta persona te va a insistir, te va a buscar. Esta persona inclusive te va a decir que no es feliz, porque si te das cuenta, este personaje tiene sus manos atadas. Hay muchos cuervos en su alrededor, y hay velas, ¿vale? Esta persona te va a decir, Acuario, por favor, ahora sí voy a cambiar. Acuario, por favor, entiende que tenía problemas. Acuario, cometí lo que es un error, no lo volveré a hacer, cariño. Te va a insistir. Esta persona inclusive te va a llorar. Cuidado que pueden ser lágrimas de cocodrilo, pero como tenemos la carta del oráculo, a lo mejor esta persona se da cuenta que tú eres el gran amor de su vida y se da cuenta que ahora sí te ha perdido, cariño. Y puede ser que ahora te va a hablar con el corazón, Acuario. Pero bueno, sinceramente, yo pasaría, ¿vale? Yo diría, lo siento, perdiste tu oportunidad a otra cosa mariposa, pero eso va a ser tu decisión. Porque te va a insistir, te va a llorar, te va a suplicar, te va a decir, Acuario, dame una última oportunidad. Vos acá más cartitas, vamos a ver. Te va a insistir, ¿vale?
Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Inclusive mi querido Acuario te va a decir, dime qué quieres que yo haga. Pídeme lo que sea, yo lo voy a hacer, Acuario, porque aquí hay una propuesta en su desesperación. Pídeme lo que quieras, que yo lo voy a hacer, Acuario. Espero que no lo pidas que te coma, porque así te pongo 2 velas negras, ahí sí. 2 velas negras te pongo. Y tenemos lo que es la carta, cariño, también de la rueda de la fortuna, mi querido Acuario. Mira, yo lo que veo aquí, mi querido Acuario, que muchos de ustedes, posiblemente esta persona, yo qué sé, iba de listo o de lista, esta persona pues quiso jugar contigo y también con otra persona, pero al final se da cuenta que lo más importante en su vida eres tú. Esta persona, cariño, quiere recuperar a su familia si a lo mejor entre ustedes hay hijos. Si hay hijos, esta persona luego que se da cuenta quiere recuperar a su familia. Por eso que te dice, pídeme lo que quieras. A lo mejor algunos de ustedes van a decir, bueno, deja la otra, deja al otro, o vente a vivir conmigo. También puede ser el caso. O hazme un hijo. También puede ser el caso, cariño. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Muchos de vosotros, Acuario, esta persona puede estar lo que es en la distancia. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Esta persona tiene que hacer viajes, inclusive intercontinentales, o un viaje largo para que vosotros se vean. Esta persona, cariño, te piensa, pero sin embargo, mira que está en sus manos poder resolver todo esto, pero le cuesta. Hay un grupo de ellos que le cuesta salir de su zona de confort. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. La carta del 6 de copas. Algunos de ustedes son mayor de 40 años o ellos, delgados, cabello corto, castaño, rubio o tiene canas. Muchos de ustedes tienen hijos en común, inclusive mascotas. Esta persona se viste de una forma clásica o tiene un buen, ¿cómo dicen? Percha, una buena percha, ¿vale? Esta persona te piensa, parece como que existe alguien que extraña mucho a la familia, mi querido Acuario. La carta del 10 de espadas, elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, alta o alto, está bronceado, cabello castaño, cabello rubio. Esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar. A pesar que es una persona muy orgullosa o muy orgulloso, Acuario, esta persona te piensa, ¿vale? Te piensa, pero parece como que existe alguien que le come la cabeza constantemente. No busques Acuario, no quedes con Acuario, Acuario es manipuladora, Acuario está loco, ¿por qué tanto te desesperas por Acuario? Ya vas a tener otros hijos, si a lo mejor extraña también a los hijos. Pero existe una persona que constantemente lo frena, porque a pesar que te da la espalda, este hombre o esta mujer quiere saber siempre de ustedes, pero existe alguien que lo frena, Acuario, ¿vale? Entonces, sorpresas dan la vida. A veces, mi querido Acuario, a los niños hay que quitarle el caramelo para entender que tiene que cumplir con sus obligaciones, cariño, porque si no, el niño se vuelve caprichoso o caprichosa. Entonces, muchos de ustedes, pues simplemente le están cortando el grifo y esta persona se da cuenta que o cambia o te pierde para siempre, mi querido Acuario. Entonces, alguien ruega por ti, pero es cierto que se ha portado mal, ¿vale? Se ha portado muy mal, ese niño o esa niña, se ha portado muy mal, pero sabe que si no cambia, te pierde definitivamente. Bendiciones, mi querido Acuario. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.